jornada de presentaciones de libros y revistas de Asia-Pacífico en la UNAM. Es un evento que se ha podido realizar con el apoyo del Centro de Relaciones Internacionales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también es una actividad enmarcada dentro de dos proyectos financiados por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. El primer proyecto, PAPIME, elaboración de recursos didácticos sobre temas contemporáneos de Asia-Pacífico, y el segundo, un proyecto PAPIT, las relaciones económicas transpacíficas y México en el marco de los efectos de la pandemia del COVID-19. En el marco de estos dos proyectos consideramos que era muy importante y vital hacer una revisión pues, de algunas de las obras que se han publicado en la gran mayoría en el 2020. No son las exhaustivas, es decir, hay más libros y espacios de reflexión que se han escrito a lo largo del año pasado en otras instituciones y en la misma universidad, pero consideramos identificar algunas de ellas para poder tener un espacio de reflexión profunda, más focalizada sobre pues cómo se originaron los libros, cuáles son sus contenidos, y para lo cual invitamos a un grupo destacado de colegas, no solamente en su calidad de coordinadores o autores de estos libros, sino también de presentadores de varias instituciones nacionales, públicas y privadas que nos van a estar acompañando a lo largo de esta semana. Los invitamos cordialmente, no solamente que puedan tener la oportunidad de vernos el día de hoy, sino que consulten la información, el flyer que está disponible en el Facebook del Centro de Relaciones Internacionales, también en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el carrusel de eventos, para que ustedes se den cuenta los días y las horas en que vamos a transmitir. En fin, pues es para mí un placer, diríamos, poder tenerlos, poder interactuar el día de hoy con ustedes. Es también muy importante recibir comentarios y preguntas que ustedes nos quieran formular, y porque esto va a ser mucho más rico el evento que vamos a realizar el día de hoy. En fin, antes de darle la palabra a la doctora Virginia Valdivia, que es organizadora de este evento, y de oír los comentarios y el arranque, diríamos, que va a ser nuestro coordinador, el doctor Fausto Quintana, pues solamente reiterar que esto es una actividad que parte, diríamos, también de no solamente de explorar el estado de la cuestión sobre temas centrales de Asia-Pacífico, sino también pues abrir, digamos, avenidas de reflexión para nuestros estudiantes y el público en general sobre temas de Asia-Pacífico y cómo se está investigando dentro de la perspectiva de México y América Latina en general. Por mí sería todo, les agradezco mucho, que tengan todos muy buenos días y le paso la palabra a la doctora Virginia Valdivia. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Carlos Uscanga. Pues para nosotros es un honor poder iniciar esta primera jornada de presentación de libros y revistas de Asia Pacífico en la UNAM, enmarcada en los proyectos de investigación ya referidos por el doctor Carlos Uscanga, que tienen como finalidad, pues, sobre todo el PAPIME, elaborar recursos didácticos en la materia de temas contemporáneos de Asia Pacífico. Por ello, identificamos qué materiales ya se han escrito en el 2020 sobre los temas contemporáneos de Asia-Pacífico, pero también identificar aquellos que se enmarcan en el objetivo de nuestro proyecto PAPID, que es las relaciones económicas transpacíficas y México en el marco de los efectos de la pandemia de COVID-19. Entonces, son temas muy coyunturales, y pues cada uno de estos libros fue seleccionado en ese sentido para dar cabida a los objetivos de nuestros proyectos de investigación. Volvemos a reiterar el apoyo constante del Centro de Relaciones Internacionales a través del maestro Genaro Beristain,
y el doctor Fausto Quintana, quienes han hecho un seguimiento continuo, no solo de este evento, sino de un evento posterior que tuvimos, y nos han apoyado bastante. En ese sentido, nuestra jornada pues inicia el día de hoy, terminando a la 1 de la tarde, pero el día de mañana empezaremos a las 10 de la mañana. Y pues la finalidad es eso, dar a conocer estas obras que no son todas, como mencionaba el doctor Carlos Uscanga, pero es un inicio para dar pie a futuros eventos relacionados con pues la presentación de libros y de revistas en materia de Asia-Pacífico. Sin más preámbulo, y también agradeciendo también a nuestras becarias que están al pie del cañón en las redes sociales para ayudarnos a que ustedes puedan vertir, ya sea vía YouTube o la página del CRIM, pues todas esas inquietudes que les quieran hacer llegar a cada uno de los presentadores y comentaristas. Sin más preámbulo, le daría la palabra al doctor Fausto Quintana. Gracias. Muchas gracias, doctora Virginia Valdivia. Doctor Carlos Uscanga, muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en el arranque de estas primeras jornadas de presentación de libros y revistas de Asia y África. Agradezco la invitación. También les doy la bienvenida a los distinguidos profesores y profesoras que van a participar en la jornada, no solamente el día de hoy, como bien ya señalaba Virginia, toda la semana vamos a tener eventos de presentación de este material. Del día de hoy al 5 de marzo vamos a estar escuchando sus comentarios, las distintas presentaciones de obras de coyuntura, de obras de investigación profunda que han realizado. Entonces les damos la bienvenida a esta su facultad, a esta su universidad, ahora de forma virtual, pero próximamente en las siguientes jornadas y en los eventos que ustedes estén dispuestos a realizar junto con los profesores de nuestra facultad y de nuestro centro, bienvenidos. En segundo lugar, quiero agradecer a los organizadores, en particular por lo que acaba de señalar la doctora Virginia. El evento de divulgación del conocimiento en este momento está soportado por dos proyectos muy importantes, un PAPIME y un PAPIT, que tienen precisamente este objetivo: el apoyo a la docencia, el fortalecimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje en los temas ahora de Asia-Pacífico y el de investigación. El proyecto de la doctora Virginia en materia de investigación es un PAPIT y el proyecto del doctor Carlos Uscanga es un PAPIME. En nombre de la doctora Carola García, directora de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues declaramos inaugurada esta primera jornada de presentación de libros y revistas Asia-Pacífico. Les deseamos un éxito rotundo, seguro así va a ser, y esperemos en los próximos meses seguir colaborando en los estudios de Asia-Pacífico. Como ustedes saben, con el tema y el posicionamiento de China a nivel mundial en esta reconfiguración de poderes y actores muy importantes de la región, cada vez es más atractivo para los alumnos y los profesores de nuestro centro. Enhorabuena y muchas gracias a ustedes también por la invitación. Muchas gracias, doctor Fausto Quintana, por sus palabras y por pues dar ahora sí que la patada de salida al evento. Deseamos lo mejor para nosotros como comunidad, ¿verdad? Para que no solamente esto se pueda replicar en este año, sino que sea un evento que pueda enraizarse y que podamos continuar en el futuro. Muchas gracias, doctor Quintana, por sus palabras y acompañarnos el día de hoy. A ustedes, gracias. Bien, daríamos entonces inicio a nuestra primera presentación. Voy a compartir pantalla y voy a presentar a uno de los coordinadores de la obra y también a nuestro comentarista. Tengo el placer de presentar a ustedes al doctor Juan José Ramírez Bonilla. El profesor Ramírez Bonilla es ingeniero y arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional.
maestro en Desarrollo Urbano por el Colegio de México y doctor en Desarrollo Económico y Social por el Instituto de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de París. Es profesor actualmente e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, siendo sus principales líneas de investigación los procesos de integración económica en la región del Pacífico, desarrollo económico, relaciones económicas con América Latina y Asia-Pacífico, y también una de sus nuevas líneas de trabajo, aparte de Corea, que estuvo desarrollando hace un par de años, es el seguimiento de la pandemia del COVID y su impacto en la región. También como comentarista tenemos el honor de estar con nosotros y al doctor José Luis León Manríquez. El doctor León Manríquez es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, Nueva York. Previamente estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también de igual forma la maestría en estudios latinoamericanos por la misma universidad. Se ha desempeñado como profesor e investigador en distintas instituciones académicas en México como la UNAM, la UAM, el Colegio de México, el ITAM, entre otras, y en universidades en el extranjero, tanto en Estados Unidos, Argentina, Australia y Costa Rica. Además, ha sido asesor de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Salud, así como consejero presidencial para la Seguridad Nacional en México. Es especialista en temas de política, economía en Asia-Pacífico, América del Norte, América Latina y la relación de estas regiones con México. En correspondencia con estos temas, ha publicado más de 80 artículos en libros colectivos y revistas especializadas nacionales e internacionales, y es autor y coordinador de varios libros. Que por cierto vamos a presentar uno de ellos que trabaja con el maestro Eduardo Sili. Bien, daríamos entonces la palabra al doctor Juan José Ramírez y posteriormente le daríamos la palabra al doctor José Luis León. Adelante, doctor. Gracias, muy buenos días a todos y quiero comenzar, como siempre, agradeciendo a Carlos Uscanga y a Virginia Valdivia la oportunidad de participar en esta, que me parece una magnífica iniciativa para difundir lo que hemos hecho sobre temas del Pacífico a lo largo de hace ya un tiempo. Igual, el agradecimiento para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por respaldar esta iniciativa. Yo creo que es un punto de convergencia muy importante que habrá que mantener en el tiempo para poder continuar haciendo crecer el interés en México y ahora en América Latina a través de las redes sobre temas de Asia del Pacífico. Aprovecho la ocasión para también extender reconocimientos a los colegas que han hecho posible esta publicación, al doctor Suk Kyun, quien fue en realidad el promotor inicial de esta publicación. Él es profesor investigador en el Instituto de Estudios sobre América Latina en la Universidad Nacional de Seúl, y con él ya habíamos estado intentando lanzar algunas iniciativas y por fin a través de este proyecto fue que logramos mantener ya una relación de colaboración académica entre el Colegio de México y la Universidad Nacional de Seúl. Por otro lado, también quiero agradecer al profesor Kim Sun Bae, quien es profesor en la Universidad Central de Chile, por haber acogido la publicación de esta obra. Y la publicación misma no hubiera sido posible sin el generoso apoyo económico del Consejo Coreano para América Latina,
A ellos también va mi reconocimiento y agradecimiento por ese apoyo generoso. El segundo punto que quiero destacar es la importancia de los estudios sobre Corea en América Latina. Hemos vivido en los años, quizá yo en el último cuarto de siglo más o menos, un cambio extraordinario en cuanto al interés en América Latina por temas de Asia del Pacífico en general y en particular sobre temas de Corea. En 1994 en el Colegio de México empezamos por primera vez con un programa dedicado a los estudios de Corea a nivel de maestría y podemos decir, sin equivocarnos, que se trataba del primer programa formal educativo sobre temas coreanos. Desafortunadamente, el ambiente general en México y América Latina no fue muy propicio y tiempo después la institución se vio obligada a cerrar el programa y hasta ahora no hemos tenido oportunidad de volver a abrirlo. Pero en el transcurso de estos 27 años, creo que ha habido un cambio importantísimo en el interés sobre Corea en América Latina. Ahora tenemos una red, no solo latinoamericana, sino iberoamericana, de especialistas en temas de Corea. Hay ahora en múltiples instituciones de América Latina programas que, si bien son de investigación, colaboran con los programas formales a nivel de licenciatura o de posgrado en la formación de egresados de un buen número de instituciones de educación superior latinoamericanas. La Universidad Central de Chile ahora ocupa un lugar importante en esa red de universidades, en la medida que ahora es la que tiene el único programa a nivel de posgrado en temas de Corea. Creo que es una iniciativa importante. Y ahora, en esas condiciones, creo que una de las tareas que tenemos en México es llenar ese vacío en la formación de especialistas. Yo creo que tanto la UNAM como el Colegio de México están llamadas a llenar ese vacío. Y el libro que hoy comentamos también tiene como objetivo contribuir a llenar ese vacío, cuando menos en el plano informativo. Y el comentarista de hoy, José Luis León Manríquez, quien es un amigo entrañable y compañero de múltiples aventuras académicas y extraacadémicas, nos acompaña con sus comentarios. Creo que él es una de las personas más indicadas para hacer un comentario sobre el contenido de este libro en la medida en que sus áreas de trabajo, entre ellas destaca los estudios sobre Corea. No quiero tomarles más tiempo porque a fin de cuentas la idea de publicar cualquier documento es que sea el público quien lo digiera y que pueda externar sus opiniones sobre las ideas que le proponemos a través de los trabajos escritos. Dejo pues el espacio para el profesor José Luis León. Muchas gracias. Buen día. Yo quisiera en una primera instancia agradecer la invitación del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mi alma mater, a través de los profesores Carlos Uscanga y Virginia Valdivia. Es un gusto estar aquí esta mañana ya de marzo, donde se cumple prácticamente un año de los primeros casos de la pandemia aquí en México, compartiendo esta iniciativa que considero muy interesante de presentar a las personas interesadas pues un universo, si no completo, por lo menos bastante representativo de las obras que se han publicado en los últimos años o en los últimos meses en México. Yo creo que aquí en estas obras hay una buena proporción de productividad pandémica, ¿sí? En la Universidad Autónoma Metropolitana me comentaba el director de publicaciones de Ciencias Sociales que pues
el año pasado se publicó una cantidad de libros sin precedente, ¿no? Y esto seguramente tiene mucho que ver con el encierro al que hemos estado sometidos, que en algunos casos ha sido un encierro altamente inspirador. También me gusta esta idea de una, digamos, especie de feria del libro muy focalizada en temas de Asia-Pacífico. Yo creo que esto hace algunos años no hubiera sido posible. Lo sabe el profesor Uscanga, lo sabe el profesor Ramírez, que son ya de las generaciones más, pues no diría viejas, pero un poquito menos recientes, como es mi caso. Lo difícil que era, digamos, conjuntar este tipo de iniciativas. Afortunadamente, México asiste, y América Latina creo que también, a la creación de una importantísima masa crítica en materia de estudios asiáticos, cada vez más profundos, cada vez más diversificados, cada vez con más personas de distintas generaciones y formaciones, que ha pasado a formar parte de esta gran corriente de los estudios asiáticos en México. Así que, visto desde esa perspectiva, pues es como hay que saludar a este evento académico. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios particulares sobre el libro que coordinan los profesores Woo Suk Kyun, Juan José Ramírez Bonilla y Kim Song Bae. Y voy a comentar brevemente primero la estructura del libro y después algunos comentarios generales para tratar de resumir los que yo considero puntos fuertes y algunos puntos también débiles o áreas de oportunidad, como se dice ahora, con respecto al trabajo en general. Bueno, el trabajo está constituido por tres partes. ¿Sí? Una parte habla sobre la gran transformación de Corea. La segunda parte es sobre lo que los autores llaman un diálogo de sordos y mudos, ¿no? Una invitación a terminar este diálogo de sordos y mudos en los estudios latinoamericanos en Corea y viceversa. Y finalmente, el texto incluye un par de ensayos sobre cuestiones económicas que atañen a la relación entre México y la República de Corea. Aquí lo que creo que es muy importante es que el libro incluye una constelación muy interesante de académicos. Hay académicos latinoamericanos, ¿no?, que trabajan en la propia América Latina. También hay académicos latinoamericanos que trabajan en universidades europeas. Hay académicos y académicas coreanos que trabajan en universidades de la República de Corea, y creo que esto hace muy interesante el diálogo entre dos regiones a partir de un mismo objeto de estudio. Yo creo que esto es una cuestión muy interesante. Entonces, en el primer texto, debido a la pluma de Cho Hyo-ye, habla sobre la destitución de la presidenta Park Geun-hye en Corea del Sur en 2017. Se considera en este texto que esta destitución pues, puede ser vista como una virtud, como un avance del sistema pluralista democrático en la República de Corea, pero al mismo tiempo el autor llama a considerar una serie de reformas en el sistema político de Corea del Sur que a su juicio harían todavía más funcional esta democracia. Una es el estilo personalista de la política, en general de la política en Corea del Sur. Digamos, los partidos políticos no se caracterizan por una fortaleza institucional a través de los años, sino más bien se nuclean en torno a ciertas personalidades, a ciertos caudillos, diríamos, en América Latina. Luego también un llamado a transformar el sistema presidencial imperial y también a revisar lo que el autor considera que eso es una de las principales limitaciones para la democracia en Corea del Sur, que es una relación malsana entre el poder político y el poder económico, especialmente con los grandes conglomerados financieros e industriales llamados Cheul. El segundo ensayo es firmado por el profesor Ulises Granados del ITAM, quien considera, se trata sobre las
3 cumbres entre el expresidente, afortunadamente, Donald Trump, y el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, que tuvieron lugar en 2018 y 2019. El autor realiza una descripción muy detallada de la logística, pues no tanto la logística, sino de la lógica de los 3 encuentros. Considera que estos encuentros fueron facilitados en parte por el éxito de las sanciones económicas decretadas contra la República Popular Democrática de Corea, tanto en el seno de las Naciones Unidas como a nivel de distintos países europeos y, digamos, en Estados Unidos. El profesor Granados apunta que a pesar de estos aparentes logros en las cumbres bilaterales de Kim y Trump, hay todavía espacios para un largo camino de negociación. Señala que es necesaria una mayor institucionalización de la relación bilateral, ¿no? Es decir, que se conforme una relación que no dependa de la voluntad de 2 mandatarios, uno de los cuales ya, por cierto, está fuera del poder, y también una llama a una, digamos, mayor coordinación, no solo a nivel presidencial, sino a nivel de las distintas instancias de los gobiernos de Estados Unidos y de Corea del Norte. Las perspectivas de una paz total en la península coreana son un poco cuestionadas por el autor del artículo, quien señala algunas limitaciones, pero en especial el problema de la verificación de los sistemas de armas nucleares en Corea del Norte por parte de los Estados Unidos. El tercer artículo me pareció particularmente interesante. Se titula El milagro del río Han y Hel Joseon, la construcción de un nuevo paradigma. Aquí es bien interesante la paradoja que plantea el autor Kim Song-bae, en el sentido de que cuando analizamos a Corea desde el extranjero, tendemos a subrayar las partes que nos parecen buenas, provechosas y hasta ejemplares del desarrollo político y sobre todo el desarrollo económico de Corea. Pero los coreanos, y esto lo menciona muy bien el autor, suelen ver a su país de otra manera, ¿sí? Entonces, donde nosotros vemos progreso económico, proezas tecnológicas, un sistema democrático en constante mejora, etcétera, los coreanos ven una sociedad sobretrabajada, que tiene después de México la mayor cantidad de horas de trabajo por semana dentro de la OCDE, ve una sociedad altamente competitiva, ¿no? A veces cansada por estos estándares de alta exigencia en la escuela y en el trabajo, y relata de manera muy interesante cómo un candidato presidencial en 2012 elevó como una de sus principales promesas de campaña la idea de que había una posibilidad de que en Corea se pudiera cenar en casa, lo cual significa que la tendencia ha sido que los trabajadores coreanos de cualquier nivel terminan su jornada y van a complementarla en, como decía el profesor Ramírez Bonilla, en aventuras extra laborales, ¿no? Que incluyen irse a platicar con el grupo, a tomar unas copas, etcétera, y llegar muy tarde a la casa. Y también hay una idea creciente dentro de la sociedad surcoreana, que es la necesidad de equilibrar el trabajo con la vida personal. Entonces, estos imperativos se han vuelto cada vez mayores y se reflejan en la propia visión que los surcoreanos tienen sobre sí mismos, ¿sí? Yo agregaría que esto es muy claro, no sé, en una película como Parásitos, que arrasó en la última entrega de los Óscares, hay una visión muy crítica incluso sobre las diferencias sociales en Corea del Sur. Medidas por cualquier rasero objetivo, por cualquier métrica, por supuesto que son menores que en América Latina, pero importa también ver cuál es la percepción de los propios coreanos sobre su país. Este es un debate que me parece a mí muy, muy interesante.
Bueno, el capítulo, la segunda parte, como comenté hace un momento, se llama Hacia la superación del diálogo entre mudos y sordos. Me parece un título muy sugerente. Y aquí creo que el objetivo principal de esta sección, en donde intervienen antropólogos, sociólogos, en fin, es tratar de ofrecer una mirada de los coreanos hacia América Latina y de los latinoamericanos hacia Corea, digamos, una mirada mutua o elementos para una mirada mutua. Pero también hay la intención de incorporar algunos otros académicos que han estado, que aún siendo estadounidenses, como en el caso de John Duncan, han estado cercanos al desarrollo de los estudios coreanos en México. Y precisamente en la sección 4, el capítulo 4, habla sobre los estudios coreanos en Estados Unidos y las implicaciones para América Latina. La tesis de John Duncan, creo que es una tesis también muy sustanciable, es que en América Latina se ha seguido en general la línea de estudios coreanos que viene de los Estados Unidos, sea porque una buena parte de los académicos latinoamericanos no hablan coreano o no estudiaron originalmente en Corea, aunque esto va cambiando, sea por el sesgo en ciertos temas, como el tema económico. Lo que sucede, dice Duncan, es que desde América Latina se ve a Corea, digamos, tamizada por los estudios coreanos en Estados Unidos. Y el autor propone, ¿no?, a los coreanistas latinoamericanos pasar a una etapa diferente en donde se puedan elaborar perspectivas propias, ¿no?, que en todo caso tengan en cuenta los avances de la academia en Estados Unidos, pero que también tome nota del hecho de que a veces las agendas de investigación en Estados Unidos pueden estar muy vinculadas con las prioridades políticas y económicas de Estados Unidos como nación, como gobierno, en distintos momentos de la historia. El quinto texto, y ya vamos a la mitad del viaje, trata sobre la literatura de viajes, de viajeros coreanos en los países andinos. Aquí el autor, Wo Suk-kyun, hace un análisis muy interesante y lo que señala es algo un poco parecido a Duncan, pero ya más aplicado al caso de viajeros coreanos en América Latina, y señala que la percepción de estas crónicas de viaje se parece mucho a la de las élites criollas latinoamericanas o bien a la de los analistas anglosajones y europeos, ¿no? Y digamos, la principal contradicción que apunta es que en estas crónicas de viajeros coreanos a América Latina hay una reivindicación de lo inca, ¿sí?, de lo antiguo, pero un rechazo a lo indígena, que es algo justamente muy parecido a lo que hacen nuestras élites criollas en América Latina. Yo diría, no solo en los países andinos, sino también en México. Admiramos a los mayas por sus construcciones, pero no reconocemos a los mayas contemporáneos, ¿no?, que, digamos, tienen 1 millón de mayablantes, por decirlo así. Entonces, este sesgo distorsionado también aparece en la visión de América Latina que tienen los viajeros de Corea del Sur. El capítulo 6 de Choi Hae-sung se trata sobre los 60 años de relaciones entre Corea del Sur y América Latina, y se refiere primero a las relaciones no oficiales que comenzaron a darse a partir de la migración coreana a México en 1905 y después de una remigración hacia la República de Cuba, y también ya en los años 60, cuando América Latina establece relaciones con la República de Corea. Y aquí la propuesta de quien firma este artículo es que si bien las relaciones económicas actualmente son muy robustas, en el futuro será necesario transitar hacia áreas como, digamos, poner más énfasis a áreas como cuestiones ambientales, como intercambio cultural, etc. El capítulo 7
escrito por Choi Jin-ok, trata sobre la identidad oscilante de los coreanos en Chile. Este tema también me pareció muy interesante. Los coreanos que viven en Chile, la mayor parte de ellos, son comerciantes con un cierto nivel de educación y que han logrado prosperar con sus negocios en Chile. Y esto lleva, dice el autor, a que los coreanos que viven en Chile albergan un cierto sentimiento de superioridad y también se desenvuelven en comunidades aisladas de la mayor parte de los chilenos, pero al mismo tiempo, ¿no? Y esto como causa y como consecuencia, difícilmente encuentran inserción en una sociedad chilena que es profundamente estratificada y que no les reconoce, digamos, o sea, que le sigue apartando por sus características raciales. Entonces pareciera que hay un doble malentendido en ambos sentidos, desde los coreanos que viven en Chile, pero también desde los chilenos que reciben a los coreanos. Es esta paradoja de sentirse superior, pero al mismo tiempo no incluido. El capítulo 8 es de Axel Gasquet, un académico argentino que trabaja en Francia, y es un análisis de la obra Pali Pali del escritor argentino Martín Caparrós, que trata sobre sus vivencias de un viaje, derivadas de un viaje a Corea del Sur. El Pali Pali, como sabrán quienes se dedican a estudios coreanos, quiere decir rápido, rápido. Es una de las características de la sociedad Corea. Y aquí en este análisis de Gasquet sobre la obra de Martín Caparrós, el Pali Pali aparece en dos niveles. Primero, el rapidísimo nivel de estrés, ¿no?, que manejan los coreanos y que han tenido a partir de los 60 para lograr transitar hacia el desarrollo económico, y luego el Pali Pali personal del autor, que en su estancia de 3 semanas tiene una gran prisa, una gran avidez por conocer una cultura que antes le era relativamente desconocida. Entonces, la evaluación de Gasquet sobre la obra de Caparrós es muy favorable. Considera que Caparrós, a pesar de no ser un especialista en la cultura o las culturas asiáticas, tiene un ojo suficiente, una percepción digamos, muy adecuada de las realidades en Corea del Sur y una capacidad de brindar al lector una perspectiva apropiada sobre lo que vio y vivió en sus viajes. La tercera y última parte trata sobre la economía de Corea desde la perspectiva de América Latina. Y aquí se incluye el trabajo número 9, que es sobre la política exterior coreana, que se titula significativamente Apertura bajo una estrategia comercial. Este texto está firmado por Julen Beresalú Seiza y José Romero Tellaeche del Colegio de México. Este texto es un diálogo, ¿cierto?, con las tesis liberales que en los años 80 y 90 decían que el desarrollo económico de Corea del Sur se debía principalmente a la apertura económica y a la promoción de las exportaciones. Y de ahí muchos derivaban que la estrategia que estaba tomando América Latina en general y México en particular eran correctas porque imitaban a la estrategia de inserción internacional de Corea del Sur. Sin embargo, los autores desmitifican esta cuestión. Dicen que si bien Corea del Sur fue una economía muy orientada hacia las exportaciones, también hubo una intención muy clara por parte de la dirigencia política de crear un modelo que tuviera bases, digamos, productivas internas, ¿no? A partir de la creación de industrias sólidas mediante una política de promoción industrial muy importante. Entonces, a pesar de que las estrategias, digamos, de participación en el mercado externo de Corea y América Latina se parecen, la sustancia de ellas es completamente diferente porque en Corea obedecen a un proyecto nacional de desarrollo industrial. Me parece una precisión muy importante contra quienes pensaban, que cada vez creo que son menos, que los procesos de desarrollo en el este asiático habían carecido
digamos, de un liderazgo del Estado. También los autores mencionan que la inversión extranjera directa no jugó un papel preponderante en los procesos de desarrollo de Corea y que fueron más bien las empresas nacionales, estas chaebol de las que ya hablamos, quienes en conjunto con el gobierno lograron impulsar el crecimiento y la proyección de la economía de Corea del Sur hacia el exterior. El capítulo 10 es sobre las características de la inversión directa coreana y su presencia en la economía mexicana por parte del profesor Juan José Ramírez Bonilla. Nuestro amigo querido Ramírez Bonilla parte de la idea de que mucho del comercio y más bien de la inversión coreana en México es una relación de carácter triangular que busca, digamos, aprovechar la cercanía con los Estados Unidos y las posibilidades de acceso que nos daba el Telecán y ahora el Temec hacia el gran mercado estadounidense, y también, bueno, la mano de obra, por supuesto, más barata en términos relativos, la mano de obra mexicana. El profesor Ramírez Bonilla plantea una serie de ejemplos de esta inversión que han sido muy ambiciosos en algunos sectores como el electrónico y el automotriz. Menciona el caso de Kia, que ha tenido una política en los últimos años de inversiones muy agresiva, por decirlo así, en México, pero señala que a raíz de toda esta renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y el aumento de las reglas de origen para las exportaciones mexicanas, hay dos escenarios que se dibujan. Uno es el de una mayor inversión coreana en México para, digamos, darle la vuelta a estas regulaciones de las reglas de origen para el acceso al mercado de los Estados Unidos, y otra sería una incorporación de empresas mexicanas a las cadenas productivas que hacen posible la exportación de estos vehículos a los Estados Unidos, pero el autor es bastante escéptico con respecto a esta posibilidad porque señala, como lo hemos señalado también muchos otros académicos, la carencia de una política industrial en México que lleve precisamente a la creación de cadenas productivas que vayan más allá de la incorporación de mano de obra local a los productos manufacturados que se exportan a los Estados Unidos. Bueno, no quisiera tomar demasiado tiempo más, pero señalaré tres peculiaridades que me parecen importantes en esta obra. La primera es, ya lo mencionaba Juan José hace unos minutos, es que esta obra es fruto de una colaboración institucional de mucha diversidad y de mucha densidad. Si ustedes revisan el libro, verán que hay créditos para el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Seúl, para el CEA del Colegio de México, el Centro de Estudios Comparados de Corea de la Universidad Central de Chile, la Cátedra de Estudios de Corea y el Este Asiático de la Universidad de Costa Rica y el Consejo Coreano para América Latina y el Caribe, ¿sí? Es un libro netamente global porque está coordinado por un mexicano, dos coreanos y publicado en Chile. Yo creo que ese es el tipo de trabajos que nos habla de esta posibilidad de creación de redes académicas transnacionales y ya no solo delimitadas a un cierto espacio geográfico. También yo diría que aquí hay una cuestión muy importante. Durante un tiempo los estudios coreanos en América Latina fueron o producto de un interés de algunos investigadores individuales que, digamos, coexistíamos o navegábamos aislados en distintas instituciones académicas. Desde el 2003, también lo mencionan los autores en su introducción, hay un salto importante en los estudios coreanos cuando se comienzan a realizar los encuentros de estudios coreanos en América Latina, que se iniciaron en 2003 en Buenos Aires y se desarrollaron de manera regular hasta 2019. Bueno, aquí yo creo que la novedad es que el diálogo entre coreanistas ya
ya no solo es en el foro de estos encuentros de estudios coreanos, sino se han creado redes, ¿no? Digamos, descentralizadas de colaboración, primero entre coreanistas latinoamericanos y después entre estos y sus pares de Corea del Sur. Yo creo que eso es algo que nos debe congratular, es decir, digamos, si se tomara como inversión de la estrategia de política cultural de Corea, pues yo creo que esto es un triunfo. Precisamente la colaboración coreana con los académicos latinoamericanos fue, digamos, en la dirección de sembrar semillas para ir precisamente fomentando una lógica, ¿no?, de endogenización de estos estudios coreanos y de creación de redes. Y yo creo que este libro es un muy buen ejemplo de ello. También, y yo concluiría con esto, el libro muestra un diálogo que tampoco existía de manera fluida y tampoco de manera institucional entre académicos y académicas coreanos y mexicanos. Había, claro, por mucho tiempo vínculos directos de algunos de nosotros, de investigadores latinoamericanos, con colegas coreanos, ¿no? Había vinculaciones orgánicas, por ejemplo, el seminario que organizaba la Universidad de Guadalajara con la Universidad de Kyunghee, pero acá estamos hablando ya de una vinculación mucho más diversificada porque no es de una universidad o del Colegio de México con una sola universidad en Corea, sino, insisto, con una red de instituciones que abarcan la región de América Latina y que abarcan también a la propia Corea del Sur. Entonces, para no tomar más tiempo y no abusar más de la palabra, yo terminaría de nuevo saludando esta iniciativa de realizar esta especie de feria del libro asiático virtual por parte de la UNAM y también la publicación de este libro de Woo Suk-kyun, Juan José Ramírez Bonilla y Kim Son-bae por RIL Editores en Santiago de Chile. Pues muchísimas gracias y ojalá, ¿no?, que esta reseña, si tienen ustedes un poco pesada del libro, sea un incentivo para que quienes nos están escuchando puedan acercarse a él y compartir estas nuevas ventanas de oportunidad en el estudio académico de Corea en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis León, por su, yo diría, quirúrgica presentación, ¿no?, con cortes muy finos, de carácter vertical, horizontal y transversal, que permiten desglosar los contenidos de la obra y pues marca, diríamos, muchos espacios que seguramente a los potenciales lectores les servirá para el entendimiento y la comprensión de lo que es Corea y sus relaciones con América Latina. Hay ya algunas preguntas, dos preguntas, voy a lanzarlas. Tendríamos muy poco tiempo y que incluso algunas de ellas se enlazan con el contenido del libro que vamos a presentar a continuación, y son las siguientes. ¿Qué escenario podemos esperar en la relación Corea del Sur, Corea del Norte, Estados Unidos con la administración Biden? Esa sería la primera. ¿Y cuáles pueden ser algunas de las estrategias que permitan mejorar las relaciones comerciales de México con Corea del Sur? Entonces, le doy la palabra ya sea al doctor Juan José Ramírez o al doctor José Luis León. Adelante. Sí, yo por el campo en el cual trabajo preferiría responder rápidamente la segunda pregunta y dejaría la primera para el profesor León, y si quiere también hacer comentarios sobre la segunda, bienvenidos. Yo creo que el gran tema que tenemos ahora, y lo veremos en la siguiente presentación en efecto, es que el contexto de las relaciones de Corea por un lado con Estados Unidos y por el otro de México con Estados Unidos ha cambiado radicalmente con la administración Trump. Y me parece muy difícil que la administración Biden vaya ahora a desechar
lo que ha cimentado el gobierno anterior y que más bien va a utilizarlo como punto de partida para practicar una política económica internacional muy diferente a lo que se venía planteando anteriormente, sobre todo con sus aliados en la región del Pacífico. Y en este caso, Japón y Corea del lado asiático son los más importantes, Estados Unidos y Canadá por el otro lado. De tal manera que ahora en el centro de este sistema de relaciones están los acuerdos bilaterales que Estados Unidos ha negociado con los gobiernos de estos 4 países. De tal manera que ahora para México el gran vacío que tenemos en términos de acuerdos formales es, por un lado, la necesidad de actualizar un acuerdo de asociación económica con Japón para adecuarlo a las nuevas condiciones de la relación con Estados Unidos a través del TIMEC. Y el segundo gran tema es cerrar el círculo en el caso de las relaciones con con Corea, perdón, en la medida en que desde hace años están suspendidas las negociaciones de un acuerdo comercial y yo creo que es necesario abrirlas de nueva cuenta, adecuándolas a las circunstancias nuevas, sobre todo porque no solo se trata de los sectores económicos que tradicionalmente han sido clave en la vinculación de México con Estados Unidos, la industria electrónica, la industria automotriz, sino que ahora el mismo TIMEC está planteando una integración intersectorial a través de el 100% del contenido de acero en los automóviles exportados de México a Estados Unidos, y eso implica ya, por necesidad, la integración de la industria siderúrgica. Y si no nos ponemos las pilas para integrar la industria siderúrgica a la producción automotriz, pues vamos a perder una gran oportunidad para crear empleos, para traer inversiones directas. Y a eso hay que añadirle todavía algunas otras industrias que en el futuro habrán de irse integrando progresivamente. En puerta tenemos la del aluminio, pero también detrás de esta la industria petroquímica con nuevos productos desarrollados con nuevas tecnologías y que tienen nuevos usos en la industria automotriz. Entonces, si no ponemos atención a estos temas, vamos a volver a dejar pasar otra gran oportunidad para impulsar el desarrollo económico de México. Muy bien, muchas gracias, doctor León. Sí, muy breve, porque sé que se nos acaba el tiempo. Yo diría que el papel de Corea del Sur durante la administración de Moon Jae-in, en términos de la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte, es quizá uno de los sueños de los estrategas de política exterior surcoreana. ¿A qué me refiero con esto? Con que creo que en el papel de mediación que jugó Corea del Sur entre Washington y Pyongyang, hay mucha de la cristalización de Corea del Sur como una potencia media, capaz ya de tener ciertos niveles de independencia respecto a Estados Unidos, pero también de posibilitar una mediación entre su vecina incómoda, su hermana enemiga, la República Popular Democrática de Corea del Norte, y la gran potencia del mundo. Entonces, yo creo que en estos años se vio potenciada esta fortaleza de la diplomacia coreana. Paradójicamente, yo pienso que mucho de los logros, si es que les podemos llamar así, en la relación entre Corea del Norte y Estados Unidos, se forjaron en una relación directa entre Kim y Trump, y en esa medida son fácilmente, digamos, desinstitucionalizables, si es que se puede utilizar esta palabra. Y probablemente lo que vamos a ver es una vuelta a Estados Unidos, digamos, a la alianza tradicional con sus socios en la región de Asia-Pacífico. Estoy pensando en Australia, en Japón y Corea del Sur, pero digamos a que Washington busque ya no la mediación de Corea del Sur, sino su subordinación en relación a la política con Corea del Norte. No sé si lo logren los Estados Unidos, pero esa sería mi perspectiva. Por un lado,
se fortalecerá la alianza, pero se buscará la subordinación de Corea del Sur. Entonces, creo que ese es un escenario que podríamos estar viendo muy pronto. Muchas gracias, doctor León, por su respuesta. Y bueno, finalmente, bueno, aparte de agradecer a ustedes la presencia, a los que nos están escuchando vía Facebook o YouTube, y obviamente a los que están en la sala y a nuestros ponentes el día de hoy, me gustaría, antes de cerrar la presentación, que nos informara el doctor Ramírez dónde se consigue este libro. Sí, una de las cosas que hemos tenido ahora con la pandemia es la necesidad de recurrir a información digitalizada. Y una de las ventajas de este libro es que Amazon ha comercializado desde el inicio la versión electrónica de este libro. Ahí pueden adquirirlo. Adquirirlo físicamente ahora va a ser extremadamente complicado en la medida en que fue editado en Chile y es muy difícil y también bastante costoso pedir un ejemplar físico. Pero la versión electrónica es accesible de inmediato y mucho más económica que la física. Así que, por favor, quien esté interesado en adquirirlo, lo puede solicitar a través de la red a Amazon. Muy bien. ¿Cuento con credencial de estudiante? Bueno, muy bien. Gracias a los dos por la presentación. Vamos a enlazar y continuar con la siguiente. Nomás déjenme ver. Sí, con la siguiente, muchas gracias. Con el siguiente libro pedimos al doctor Ramírez que permanezca en la sala. Ya tenemos también al maestro Tadeo Hernández, que va a ser el comentarista de la siguiente obra. Y también invitamos al doctor León si tiene la oportunidad de permanecer en la sala también. Bien, muchas gracias. A continuación, entonces, vamos a presentar el libro La República de Corea ante la influencia de la administración Trump, que es un libro que se editó en el Colegio de México y justamente el doctor Juan José Ramírez Bonilla es coordinador del mismo, y también el doctor José Luis León es coautor de esta misma obra. Para lo cual, bueno, tenemos, ya hice una presentación del doctor Ramírez Bonilla, él es profesor del Colegio de México, profesor investigador, y tenemos también como comentarista al maestro Eduardo Tadeo Hernández, que a continuación daré lectura de una muy breve semblanza. El maestro Tadeo Hernández es actualmente estudiante de doctorado en comunicación en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Su investigación explora la diplomacia pública de la diáspora mexicana y coreana en Estados Unidos, como medio para construir su propia imagen en la esfera digital. En el 2017, realizó un trabajo basado en este proyecto, obteniendo el segundo lugar en la conferencia sobre poder blando y diplomacia pública de Corea, organizada por la red Hangan y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur. Estudió una licenciatura en Relaciones Internacionales en la UPAEP y realizó programas de intercambio en la Universidad de Corea y la UCLA. Posteriormente se especializó en estudios coreanos en el Colegio de México. Y el maestro Eduardo Luciano es cofundador también del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, CEMEC, una organización nacional que promueve los estudios y la cultura coreana en los museos, universidades, instituciones políticas y en el ámbito digital en México. Es colaborador de la revista Eñe y sus intereses de investigación incluyen la diplomacia pública, diplomacia cultural, democratización y política exterior y cuestiones de género en Corea y en México.
pues le damos la bienvenida al maestro Tadeo Hernández, y para lo cual también pues le pediré al doctor Juan José Ramírez que nos haga un breve esbozo del libro antes referido. Adelante, doctor Ramírez. Sí, gracias. Nuevamente, buenos días. Quisiera tocar 3 o 4 puntos brevemente sobre el libro. En primer lugar, me interesa destacar cuál es el lugar que tiene este libro en las publicaciones del Colegio de México sobre temas de Asia contemporáneos. Hace ya algún tiempo publicamos un primer libro sobre Japón y su inserción en la región del este de Asia y sus relaciones con los vecinos del Asia del Sureste. Más tarde también publicamos uno sobre la República Popular China, volviendo a repetir más o menos el mismo patrón, cómo la República Popular de China se inserta con sus vecinos. Y con este libro volvemos a llenar el escenario internacional cuando menos con los 3 principales actores de Asia del Este. Una de las particularidades de este libro es que los autores de los trabajos ahí reunidos son especialistas de larga data sobre temas de Asia del Pacífico, pero también jóvenes investigadores. Y yo creo que esta es una de las cosas importantes que buscamos promover, que los jóvenes que recién salen de los posgrados o que continúan con estudios de doctorado puedan tener espacios donde puedan canalizar los resultados de su trabajo. Y el objetivo de esta serie de publicaciones es, sobre todo, destacar el papel y el lugar de los principales países de la región en contextos internacionales diferentes. Y aquí, con respecto a al escenario en el cual nos ha tocado estudiar a la República de Corea, vale la pena señalar que la administración Trump ha sido, a fin de cuentas, considerada de manera ambivalente. Cuando estaba en el gobierno el señor Trump, el estilo avasallador y al mismo tiempo muy poco diplomático de él mismo, parecía ser que tendería a ser durables los cambios en el contexto internacional. Hoy vemos que con la derrota electoral surgen preguntas sobre el legado político de la administración Trump, y la gran pregunta que podríamos hacernos es entonces si la influencia de la administración Trump en el ámbito internacional es coyuntural o será estructural. Yo me atrevería a decir que en algunos ámbitos va a tener repercusiones en el largo plazo, sobre todo porque se trata de la creación de nuevas bases para la política exterior de Estados Unidos, sobre todo con respecto a sus aliados en el Pacífico. Ya hace un rato comentábamos con el libro anterior la importancia que tienen ahora en el contexto creado por la administración Trump para Estados Unidos, las relaciones bilaterales con México y con Corea y Japón por un lado y con México y Canadá por el otro. Me parece importante que en este caso, para México, inserto ahora en este nuevo contexto del TIMEC, es necesario refuncionalizar la relación con Japón, ver cómo se puede adaptar el acuerdo de asociación económica al nuevo contexto del TIMEC para que sea más provechoso para México. Y también decía yo en el comentario final en la presentación anterior, en el caso de la relación con México y Corea, es necesario que el gobierno mexicano cierre el círculo con el gobierno coreano para negociar un acuerdo comercial bilateral apegado a las nuevas circunstancias. Si no, yo creo que
el gran lugar que ocupan las economías de las empresas asiáticas en México puede verse disminuido si no hay incentivos y nuevas áreas de inversión que permitan atraer nuevos flujos de inversiones y por lo tanto crear nuevas áreas de oportunidad en México. Y esto es particularmente importante ahora cuando estamos en una recesión, saliendo de una recesión extremadamente profunda derivada de la pandemia y donde las presiones mismas de las consecuencias económicas de la pandemia apuntan hacia una posible regionalización de los procesos económicos. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta esta relación con Corea y esto es algo sobre el cual tenemos que discutir en profundidad y seguir trabajando. En cuanto a el tema de hoy, yo preferiría dejar la palabra a Eduardo Luciano Tadeo para que nos presente el contenido del libro. Me da mucho gusto que él haya aceptado comentar el libro, sobre todo porque es uno de nuestros ex estudiantes en la maestría en estudios de Asia y África del Colegio de México y es además un joven investigador en el inicio de una brillante carrera académica. Ya se ha notado por ahí esa brillantez en algunos temas particulares que ha desarrollado, pero también es uno de los principales promotores del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, el cual es un referente ahora institucional, aun cuando no sea institucional, inserto en instancias académicas, es ahora un punto central en la promoción de los estudios sobre Corea y en el desarrollo de los temas sobre Corea en México. Creo que la elección por parte de ustedes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Eduardo Luciano como comentarista ha sido excelente. Y yo le dejo la palabra a él para continuar. Muy bien, adelante. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Juan José Ramírez Bonilla por las amables palabras que me comunica. La verdad es que debo decir que me siento muy honrado de poder conversar con estimados profesores, expertos consolidados en temas de Asia-Pacífico. Por supuesto, también muchas gracias al doctor Uscanga por su invitación a participar. Y me da mucho gusto también ver al doctor José Luis León Manríquez. Sin duda todos en algún momento, y siguen haciéndolo, han abonado a mi formación y pues siempre estoy muy agradecido por ello. Me entusiasmó mucho, debo también confesar, cuando me invitaron a comentar este libro en particular, La República de Corea ante la influencia de la administración Trump, coordinado por el doctor Juan José Ramírez Bonilla, porque como coreanista, justamente he notado, y es algo que ya se comentó en la mesa anterior, que las publicaciones en español, al menos, sobre estudios coreanos no son necesariamente vastas, ¿no? Y mucho menos ejercicios como este, de un libro bien estructurado, bien pensado, con un argumento claro que sin duda abona la discusión, en este caso, sobre la política exterior y las relaciones internacionales de Corea. Entonces, aplaudo de entrada la iniciativa del doctor Ramírez Bonilla y del Colegio de México por, en la medida de lo posible, seguir profundizando sobre el conocimiento experto en torno a los estudios coreanos. Ahora bien, yo quisiera justamente hacer algunas reflexiones sobre el contenido, también metodológicas y algunas preguntas que me han surgido a partir de la revisión del texto. Cabe mencionar que, a mi modo de ver, todas las publicaciones que tienen el sello coordinador del doctor Juan José Ramírez Bonilla siempre tienen una claridad estructural, ¿no? Y esto justamente se refleja también en el acercamiento a este texto. Debo decir que me parece que sin duda el documento puede convertirse eventualmente en un referente fundamental, no solo para
conocer a la República de Corea o Corea del Sur, sino también un periodo particular en la historia de las relaciones internacionales contemporáneas, que es justamente el periodo de Donald Trump. El libro finalmente tiene como finalidad, y aquí voy a citar las propias palabras del doctor Ramírez Bonilla, analizar la influencia de los nuevos paradigmas de la política exterior estadounidense sobre el desenvolvimiento internacional del gobierno de la República de Corea. Este objetivo me parece pertinente en dos sentidos, al menos. Primero, porque definitivamente hay una relación histórica entre Estados Unidos y Corea del Sur, en particular, desde la segunda mitad del siglo XX. Una relación que es fundamental para comprender el desarrollo institucional, digamos, interno de Corea del Sur, pero también ciertas decisiones en torno a su diplomacia y su política exterior. Aunado a esto, me parece también pertinente este objetivo, porque justo esa relación que les comentaba, de alguna forma influye también en la visión económica y de seguridad del este asiático, lo cual quedó creo que más evidente cuando se puso en el ojo del contexto del periodo del presidente Donald Trump. No es entonces coyuntural que haya una influencia de Estados Unidos sobre Corea del Sur, y eso claramente se refleja en el libro, ¿no? Pero hay condiciones particulares de ese contexto del periodo de Donald Trump que hacen necesario, pues, pensar justamente qué reacomodos hubo en varios niveles de análisis, que es justamente lo que aporta, dentro de otras cosas, el libro en su riqueza analítica. A mi modo de ver también, es claro que en el actual siglo hay una serie de reacomodos de carácter político, económicos y culturales, donde claramente los países asiáticos están ocupando un papel central. Y por eso también se me hace muy sensato que se plantee esta discusión desde la óptica de entender mejor la República de Corea y su política exterior. Hay una advertencia muy temprana en el libro a propósito de ese reacomodo al que me estoy refiriendo, que es la lectura que se hace de los nuevos equilibrios de poder, tanto en el este asiático como a nivel internacional. Y aquí nos dejan muy claro los autores, pero particularmente el profesor Ramírez Bonilla como editor, que deberíamos evitar a toda costa utilizar el concepto de Guerra Fría 2.0 para entender esa nueva reestructuración del orden internacional, por ser claramente un concepto que no abona al análisis, además de claramente anacrónico también. Entonces, esto no quiere decir, por supuesto, que los legados de la Guerra Fría no se reflejen en el escenario del este asiático y en particular en la política exterior y diplomacia de Corea del Sur. Pero lo que quiere decir es que el contexto actual es evidentemente distinto al que se refiere un concepto como el de Guerra Fría. Entonces, habiendo aclarado esto, cuando en el libro se acercan justamente a reflexionar sobre la contextualidad del periodo de Donald Trump y la política exterior coreana, uno empieza a notar diversos desplazamientos que me parecen son metodológicamente adecuados. ¿A qué me refiero con ello? Hay en particular en los 8 capítulos de la obra diferentes referentes geográficos que me parecen fundamentales. Por un lado está el ámbito nacional surcoreano, por otro lado está la península coreana y por otro lado se encuentra el este asiático. Creo que estas diferentes escalas construyen una narrativa que va evidentemente de lo particular a lo general y refleja también la complejidad de analizar la presencia de un actor internacional como Corea del Sur, que ustedes saben seguramente se ha encontrado a lo largo de su historia, digamos, en el medio de las grandes potencias. Por tanto, el ejercicio en el texto se divide de análisis en 3 grandes rubros. Hay una primera parte del libro que está titulada El carácter dinámico de la política exterior de la República de Corea,
donde el doctor José Luis León Manríquez justamente plantea la necesidad de analizar con perspectiva histórica la manera en la cual Corea del Sur ha buscado y logrado construir una autonomía frente a la potencia estadounidense, ¿no? Y él nos dice que esto ha sucedido de forma gradual, contradictoria e incompleta, ¿no? A pesar de que hay este recuento histórico, creo que es importante aquí mencionar que en este trabajo particular del doctor José Luis León Manríquez, se nota la importancia de acercarse a este análisis tomando en consideración la simetría por un lado y la interdependencia evidentemente compleja que hay entre Corea del Sur y los Estados Unidos, ¿no? Como parte de estos fenómenos internacionales que ayudan a comprender justamente la diplomacia surcoreana. Este primer acercamiento me parece fundamental, iniciar con el entendimiento de la política exterior de Corea del Sur para a partir de ahí construir en los otros niveles de análisis propuestos. De tal suerte que yo encuentro en la segunda parte un diálogo con esta primera aproximación. Esta segunda sección del libro se titula Los actores y el nuevo contexto en la península coreana. Y aquí encontramos 3 capítulos. Por un lado está la República de Corea y las relaciones internacionales en la era Trump de Juan Felipe López Aimes, quien aquí nos recuerda que el hecho, ¿no? Y cito aquí al doctor Aimes, es que la península coreana se encuentra atrapada entre la rivalidad entre grandes potencias y esta inescapable condición geopolítica que confina las opciones y los caminos para la paz. Fin de la cita, ¿no? Y a propósito de ello, hay un elemento, se pueden hablar de muchos más, que me parece muy interesante porque fue quizá el más mediático durante el periodo de Donald Trump, que es el tema de las cumbres. Él nos dice que en realidad las cumbres funcionaban como una suerte de último recurso, ¿no? Y justamente esta dimensión mediática, esta tensión generalizada sobre las cumbres, daba la impresión de que podía lograrse un gran acuerdo, ¿no? Pero lo cierto es que hemos visto históricamente que las cumbres han servido y han sido canalizadas más políticamente hacia el interior de los diferentes estados, de lo que en realidad han tenido como repercusiones en el largo plazo. Frente a esto está el siguiente capítulo del doctor Juan José Ramírez Bonilla en conjunto con Leonel Murillo Muñoz, que se titula Los movimientos en el mercado de armamento durante la crisis en la península coreana. Este es un ejercicio que me parece muy interesante de reflexión, porque lo que observan los autores es justamente un incremento de la capacidad de producción de armamento por parte de Corea del Sur y por tanto también una menor dependencia de Estados Unidos. Puede leerse esto, nos sugieren, como una disminución de influencia de los Estados Unidos en Asia-Pacífico. Pero quizá aquí vale preguntarse si en realidad, esta decisión borra completamente esa presencia estadounidense en el ámbito militar, sobre todo porque recordemos que en ese contexto todavía pues hay bases militares de los Estados Unidos en la región, ¿no? Y por tanto un contacto directo en temas de seguridad entre Estados Unidos y Corea del Sur. El último capítulo de este apartado está a cargo también del profesor Juan José Ramírez Bonilla y lleva como título El tercer acuerdo comercial Estados Unidos de América, República de Corea y el proteccionismo coercitivo. En realidad, aquí se esboza un argumento en cuanto a que durante el gobierno de Donald Trump en específico, se buscaba sobre todo avanzar el interés particular de la potencia, o sea, de Estados Unidos, lo cual nos recuerda una y otra vez el tema de la relación asimétrica entre Corea del Sur y los Estados Unidos, aún en el tema económico, ¿no? Y justo que los acuerdos económicos a veces son instrumentos, podríamos considerar en ocasiones de poder duro, inclusive, para ganar ventaja en las negociaciones internacionales o influencia sobre otros actores. Y es así que después, desde este segundo nivel de análisis,
llegamos a la tercera parte del libro, que se titula Corea y sus vecinos del este de Asia ante los nuevos paradigmas de la administración Trump. En particular, este último apartado analítico cuenta con 4 capítulos que representan justamente la dimensión regional y algunos actores fundamentales del este asiático, como en el texto de Itzel Martínez Ruiz, La República de Corea y la República Popular de China, donde se adentra justamente en una de las relaciones más trascendentes en términos económicos y comerciales por Corea del Sur en la actualidad, enfatizando que el estatus de dicha relación se ha visto afectado por las tensiones estadounidenses, sino-estadounidenses, quiero decir. Ella evalúa el gobierno de Moon Jae-in, que es el gobierno actual, ¿no? Como un gobierno que ha tomado buenas decisiones en política exterior, lo cual en general, dice, le ha valido un desarrollo favorable de sus relaciones internacionales. Ciertamente, el gobierno de Moon Jae-in ha tenido una presencia notable y estratégica en términos de relaciones internacionales y diplomacia. Ha sido un actor muy activo, diría más bien proactivo en estos términos, y justamente se ha acercado de manera estratégica a los Estados Unidos para mitigar ciertas tensiones en el este asiático y particularmente con Corea del Norte en el contexto de esta tensión sino-estadounidense. Después viene un capítulo del profesor Carlos Uscanga con Iyali Ischel. Ellos escriben el texto La República de Corea y Japón, viejos problemas con las mismas perspectivas, como una pregunta, ¿no? Me parece una aportación muy importante para dimensionar la trascendencia de la opinión pública y las percepciones en la relación bilateral. Digo, hoy en día se sabe que, dado el contexto o el ecosistema mediático contemporáneo, las percepciones a nivel internacional son fundamentales, ¿no? Para comprender justamente el sentir político o de otra índole de las diferentes sociedades en los diferentes estados. Pero ellos lo que hacen es reconocer a partir de esta lógica que hay temas difíciles en ambos países, como pueden ser los asuntos históricos, en el ámbito económico y cultural. Sin embargo, notan que hay áreas de importante acercamiento. Digo, en los asuntos históricos queda claro, y ellos lo denotan, que hay temas que tienen que ver con la cuestión postcolonial, ¿no? O también que aluden a situaciones de las mujeres, el trato de las mujeres coreanas en la época colonial, dentro de otros tantos asuntos. Pero encuentran que cultural y económicamente, pues este acercamiento justamente ayuda a dimensionar un dinamismo en la relación entre Corea y Japón, que a veces no se suele reconocer justo porque se da mayor prioridad a estas cuestiones históricas o a las tensiones que existen entre ambos estados. Pero lo cierto es que hay una interdependencia muy importante entre ambas sociedades y entre ambos gobiernos inclusive. Por su parte, el artículo siguiente, las relaciones República de Corea, Federación Rusa ante la administración Trump, que escriben 2 colegas con los que comparto, digo, una membresía en el grupo de estudios sobre Eurasia, Eduardo Sili y Eduardo Palacios. Bueno, ponen la reflexión centrándonos en que ambos países pueden acercarse, y esta es su propuesta, para reforzar la seguridad regional mediante el estrechamiento de las relaciones comerciales y el aumento de proyectos conjunto de inversión. O sea, en concreto, ellos sí ven en el ámbito económico una posibilidad de mayor interacción e involucramiento entre ambos países. Pero bueno, obviamente hacen aquí una nota al pie diciendo que esto está por verse si en realidad la profundización de esas relaciones toma lugar y que dependerá mucho de las voluntades políticas por parte de los dirigentes de ambos estados. Vale decir que es interesante que se presente un artículo sobre la República de Corea y la Federación Rusa, porque hay que decirlo, la península coreana y Rusia tienen también antecedentes históricos de relación. Y quiero decir, no fueron siempre antecedentes fáciles, ¿no? Hubo por ahí varias tensiones desde el siglo XIX al menos. Y bueno, para también abonar y cerrar justamente este tercer apartado
del libro nos escribe un capítulo Francisco Javier Jaro, titulado La República de Corea y la República de China, futuro entrelazado y dificultades compartidas, el cual propone que a pesar del vínculo relevante con China en la actualidad, la relación entre Corea del Sur y Taiwán ha logrado profundizarse. Quiero decir con China, digamos, continental, ¿no? No, sin embargo, sin dificultades por las propias condiciones geopolíticas existentes en la región. Lo que nos hace ver este capítulo, digamos, del apartado 3 del libro, es que justamente Corea del Sur ha tenido que ser muy estratégica para mantenerse vinculada a las grandes potencias en la región y fuera de la región, y al mismo tiempo, de manera transversal, participar vinculándose con otros actores que están o en conflicto con esas potencias o tienen tensiones de algún tipo con ellas, ¿no? Entonces, lo que encontramos en general a través de estos 3 grandes apartados es una propuesta muy interesante, decía yo, metodológica, fundamental para comprender el papel de Corea del Sur como potencia media. Y aquí quiero enfatizar algo más respecto a esta noción metodológica a la que me refiero. Yo recuerdo en las agradables y muy interesantes clases del del doctor Juan José Ramírez Bonilla en el Colegio de México, que siempre apuntaba por el conocimiento de la región, de la interacción regional para entender justamente los fenómenos particulares de análisis. Y creo que se refleja claramente en la propuesta del libro. A lo que me refiero es, ya se ha dicho que hay un intercambio académico intergeneracional, lo cual me parece muy valioso, pero también hay un diálogo especializado interárea. O sea, es decir, los y las autoras pertenecen no solo a distintas generaciones en la investigación y la docencia sobre asuntos asiáticos, sino también son especialistas en áreas tan diversas como estudios sobre China, Rusia, Japón y las Coreas propiamente. A mi parecer, esto no hace más que enriquecer los planteamientos centrales de los artículos y sus ejemplificaciones. Creo que esta manera de trabajo es una apuesta distinta a favor de la construcción del conocimiento, sobre todo de los fenómenos asiáticos desde una perspectiva situada y regional, con lo que, a mi modo de ver también, se enriquece y supera la clásica y tradicional visión centrada en el estudio exclusivo de la política exterior desde una óptica meramente nacional. En el proceso del desarrollo de los estudios coreanos, creo que de otro tipo de estudios, este acercamiento me parece el más idóneo para lograr un entendimiento comprensivo del papel de Corea del Sur en el sistema internacional del siglo XXI. Pero hay más bondades, ya casi estoy, digamos, por terminar, pero hay más bondades del libro que quiero compartirles. En estas más de 300 páginas o poco más de 300 páginas, hay una gran variedad de fuentes que por supuesto hacen ver la calidad profesional de todos los investigadores. Hay, por ejemplo, estadísticas de organismos internacionales, fuentes periodísticas euro-norteamericanas, pero también asiáticas y latinoamericanas. Hay información de diversas agencias gubernamentales, datos de diversos y prestigiosos think tanks a nivel global y, por supuesto, literatura especializada tanto en inglés como en español. Esto último lo celebro de sobremanera porque creo que a veces nos falta justamente leernos entre nosotros un poco más y comentarnos y trabajar de manera colaborativa. Aquí aprovecho, perdón, para decir que justo como mencionaban, soy parte del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos y hay una intención de crear un archivo de estudios coreanos. Es un proyecto que hemos llamado Archivo CEMEC, que intenta esto, ¿no? Recuperar las publicaciones en español y hacerlas de alguna forma asequibles para el mundo hispanoparlante. Entonces creo que este ejercicio al que abonan con el libro los autores y el coordinador, el profesor Juan José Ramírez Bonilla, también nos apoya en ese sentido. Quisiera ir ya cerrando mi intervención diciendo que no se van a arrepentir definitivamente de leer el libro, de analizarlo, porque hay quizá, además de las múltiples perspectivas de análisis, áreas de interés que claramente pueden surgir como nuevas preguntas de investigación.
Y creo que es uno de los aportes importantísimos de la obra. No solo la calidad metodológica, la claridad del argumento teórico, la estructura a través de estos niveles de análisis que ya les mencionaba, sino esto, la posibilidad de generar una conversación que no se queda en el libro y que se puede profundizar por diversas vías. Y aquí debo decir que dentro de las inquietudes que se han generado para mí a propósito de la obra han surgido dos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál podría ser en ese escenario del periodo de Donald Trump, de esas relaciones asimétricas que se menciona, el papel de Corea del Sur a nivel multilateral, que es un nivel de análisis, digamos, que de alguna forma podría tocar alguna de las propuestas que ya se hacen en el libro, pero que creo que hay cabida para profundizar más esto como un problema de investigación. Poco se conoce o se explora o se estudia el multilateralismo de Corea del Sur, y creo que esta obra como punto de partida es un buen incentivo para hacernos este tipo de preguntas y quizá acercarnos más a esa noción multilateral. Hay, por supuesto, otra inquietud, o yo no sé si petición, aquí voy a dejarlo un poco abierto. La verdad es que me hizo preguntarme este texto, ¿cuál entonces podría ser el papel de Corea del Norte, digamos, en el periodo de Donald Trump, si fuera Corea del Norte el objeto de análisis de la investigación, ¿no? O sea, si cambiáramos por Corea del Norte a Corea del Sur, en un nuevo texto, en un nuevo libro, ¿cuáles podrían ser las aproximaciones para completar este rompecabezas analítico? Porque es cierto que se menciona Corea del Norte en el texto, pero claramente no hay una centralidad, ¿no? Obviamente porque no fue así el propósito, del análisis en el régimen de Pyongyang. Creo que a lo mejor esto es la invitación o no sé, la sugerencia que quizá el doctor Juan José se anime a coordinar otro libro que tenga que ver con el entendimiento de Corea del Norte en un periodo como el que nos propone analizar. Y bueno, finalmente, déjenme reiterarlo, creo que es una gran contribución a los estudios coreanos en Hispanoamérica. Creo que la obra tiene la capacidad de ayudarnos a generar preguntas pertinentes y, por supuesto, seguir profundizando sobre los estudios coreanos que pues están en una etapa, me parece, bastante importante en nuestra región. Hay una conversación constante y estoy seguro que este libro abonará justo para profundizar más de una inquietud en torno a la política exterior y la diplomacia de Corea del Sur. Me parece que aquí podría dejar mis comentarios, quizá podríamos conversar un poco más. Agradezco mucho nuevamente la invitación para poder participar en la presentación. Muy bien, muchas gracias al maestro Eduardo Tadeo por su detallada descripción y análisis de la obra, así como pues las preguntas abiertas que derivaron de la misma. En efecto, yo soy de los convencidos de que sí es preciso recuperar todo lo que en idioma español hemos estado trabajando en términos generales, no solamente de Corea, sino de la región de Asia-Pacífico, todas estas presiones de los indicadores de CONACYT y otras instituciones de necesariamente validar tu trabajo a través de la aduana del idioma inglés, no necesariamente debe de, digamos, constatar del gran y profundo trabajo que desde hace muchos años, y yo diría varias décadas, en México y en Hispanoamérica en general se ha realizado en ese sentido. Entonces, justamente esto ha sido un motivo de preocupación por parte del doctor Juan José Ramírez, que él ha defendido, digamos, a capa y espada el uso del español como una vía, diríamos, profunda para la difusión de los estudios de Asia en nuestras comunidades académicas, ¿no? Entonces, es un punto. Eso no implica que no hay que publicar en otros idiomas, sino que no necesariamente verlo a la luz o en el crisol sobre todo del idioma inglés para poder realizar eso. También se ha hecho todo un esfuerzo ahora de las, por ejemplo, traducciones directas de coreano, japonés o chino al español, lo cual creo que es importante y no necesariamente pasar
o triangular con el idioma inglés. En fin, también están algunos coautores del libro. No sé si algunos de ustedes quisieran ahondar en algo que consideren ustedes pertinente antes de darle la palabra al doctor, o más bien, o después de darle la palabra al doctor Ramírez Bonilla, ¿no? Adelante, Juan José. Y después Juan Felipe López Aizne quiere comentar algo. Tal vez sería mejor permitir que Juan Felipe intervenga primero, ¿no? Y después... Bueno, me parece bien, adelante. Hola. No, es muy rápido porque, bueno, gracias a Eduardo, me parece que fue un excelente síntesis y, bueno, muy sugerente, ¿no? Para los que no han leído el texto, pues yo creo que les va a dar ganas. Pero nada más quiero comentar lo último de tu sugerencia de que alguien coordine un libro sobre Corea del Norte. Pues, ¿por qué no lo haces tú? Yo creo que tú estás en condiciones de hacer esto, ¿no? Y conoces ya a gente que puede trabajar con las dificultades que hacer algo sobre Corea del Norte implica, ¿no? Y sobre todo en cuestión de acceso a información que pudiéramos pensar que sea, confiable, ¿no? Y es un reto muy grande, pero pues, ¿por qué se lo echas a Juan José? Ya tiene mucho trabajo. Puedes hacerlo tú, yo creo. Yo creo que tienes tú además un camino andado ahí. Así que esa es una invitación de rebote pues para ti. Ya eso, me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias. Fue una suerte de efecto boomerang, ¿verdad? Pero muy bien. No sé si José Luis quiera hacer un comentario o vamos ya directo a... Puedo hacer uno muy breve, sí. Adelante. Bueno, también felicitar a Juan José por la publicación de esta obra y a Eduardo por sus comentarios. Yo creo que este tipo de análisis sobre Corea hace relativamente poco tiempo hubiera sido mucho más difícil porque Corea se interpretaba desde el exterior prácticamente como un aliado incondicional de los Estados Unidos. Y por lo tanto, pues era visto como un ente prácticamente pasivo en términos de la conformación de su política exterior. Cada vez hay más evidencia de que esto no necesariamente fue así y que incluso en la época de este pacto de sangre o esta alianza tan cercana entre Estados Unidos y Corea del Sur en los 60 y 70, hubo también espacios de disenso en el régimen de Park Chung-hee con respecto a las directrices de los Estados Unidos. Pero justo este tipo de trabajos como el que estamos revisando hoy, como el que se ha presentado hoy de manera muy elocuente, tanto por el autor como por el comentarista, hablan de esta posibilidad de estudiar a Corea del Sur como un país que gracias a su desarrollo económico y a la asertividad de su política exterior, efectivamente comienza a tener cada vez más peso, ¿no? Y también creo que es necesario resaltar el peso que el tema de la política exterior tiene en el debate dentro de la República de Corea como un clivaje muy importante en términos de la política exterior y en particular el tema, ya lo mencionaban antes, el tema de Corea del Norte, que cada vez se ha vuelto también más un tema definitorio en términos de las elecciones dentro de Corea del Sur. Ese sería mi comentario. Muy bien, gracias. Pues ahora sí, le damos la palabra al doctor Ramírez y también que nos abone dónde encontrar el libro, cómo se puede adquirir, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tus comentarios. Creo que han sido muy elogiosos. Te lo agradezco profundamente. Y sí, coincido plenamente
en cada uno de ellos. Creo que las intenciones detrás de ese libro las has podido sintetizar perfectamente bien. Yo creo que el hecho de que el lector pueda plantearse nuevas interrogantes sobre el tema que estamos tratando en un texto es ya indicio de que vamos por buen camino, ¿no? El chiste no es que el lector simple y sencillamente digiera esto y pase por el tubo digestivo y salga después, sino que lo asimile realmente y que pueda replantear preguntas nuevas en torno a esa temática o vincularlo con temáticas nuevas. Y yo creo que cuando uno logra esto, pues uno no puede darse por satisfecho. Una de estas preguntas ya la has planteado y ya también te ha revirado la propuesta Juan Felipe, Corea del Norte. Yo creo que es un tema sobre el cual en México se ha escrito realmente muy poco, aunque tenemos gente que lo ha trabajado. José Luis León está ahí como testigo, no necesariamente mudo, sino activo, porque nos debe desde hace un rato una historia mínima de Corea del Norte. Y yo creo que sí, un estudio sobre la inserción de Corea en el del Norte en el contexto internacional, si se quiere amplio, regional, en el sentido más restringido, por supuesto que sería extremadamente interesante. Sobre el punto, yo creo que una de las cosas que habría que tener en cuenta en el caso específico de Corea del Norte y de los vecinos de Asia del Este, es que estamos hablando de estados con particularidades que los hacen a cada uno diferentes de los otros y que es extremadamente difícil poderlos encajar en los conceptos tradicionales del Estado y de la nación. Ya cada uno de ellos por su origen después de la Segunda Guerra Mundial, son estados muy particulares. Japón es un estado incompleto en la medida en que sigue constitucionalmente incapacitado para tener fuerzas militares y a fin de cuentas una de las funciones principales de cualquier estado es poder garantizar autónomamente su soberanía nacional. Y en ese caso, Japón, con todo el poderío económico que puede tener, de ese lado sigue siendo un estado incompleto. La República de Corea es un estado sui generis también. Puede tener todas las connotaciones propias de un estado nacional, pero sus vínculos estratégicos con Estados Unidos le dan una relación de interdependencia muy particular. Taiwán es otro estado también con particularidades que lo hacen único. Es otro estado con todas las peculiaridades, pero no es reconocido por la comunidad internacional. Y Corea del Norte no se queda atrás, también es un estado que solo apenas después de las reuniones con Trump ha vuelto a ser considerado de alguna manera como miembro de la comunidad internacional, aunque todavía con muchísimas reticencias por parte de algunos actores internacionales. Entonces yo creo que la región del este de Asia es en ese sentido extremadamente rica en situaciones que se salen de la norma conceptual común y que implican retos intelectuales profundos para comprender cómo estos estados se desarrollan y cómo se insertan con sus contrapartes y, en el sentido amplio, cómo se insertan también en el sistema internacional. Yo creo que sí, habrá que ver de qué manera damos satisfacción a esa inquietud sobre Corea del Norte. Pero yo creo que son temas nuevos que habrá que volver a rediscutir. Y qué bueno que esto surge como resultado de una inquietud despertada por nuestros libros en torno a la República de Corea y la influencia que ha ejercido la administración Trump. Gracias.
Su micrófono, doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿El libro dónde lo conseguimos? Ah, sí, perdón. Por ahora está, supongo, solamente en el Departamento de Publicaciones del Colegio de México. ¿Sí? Espero que pronto también ya esté en circulación en las librerías comerciales, pero en el Colegio de México lo pueden adquirir. Tengo entendido que también se está trabajando ya en una edición electrónica, pero esta todavía habrá de tardar un poquitín. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias a todos y a todas que nos estuvieron viendo a través del Facebook del Centro de Relaciones Internacionales, a través de la sala de audiovisuales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por YouTube. Agradecemos a nuestros panelistas el día de hoy por los comentarios puntuales y las presentaciones realizadas. Asimismo, bueno, pues al Centro de Relaciones Internacionales, al doctor Quintana por su apoyo irrestricto, así también como a pues todo el staff que estuvo también ayudándonos, como el maestro Genaro Bernstein. Los invitamos a que mañana nos puedan acompañar para la segunda sesión de nuestra primera jornada. Pues mañana vamos a iniciar a las 10 de la mañana con 4 presentaciones. Va a ser una sesión larga de 10 a 2 de la tarde. Vamos a ver el primer libro sobre APEC. También vamos a convocar al doctor Juan José Ramírez, ¿verdad? En su prolija y muy productiva obra que ha demostrado el día de hoy y en los días que vienen también. Vamos a ver también otro libro sobre política exterior y estrategias económicas de Japón, China y Corea del Sur en América Latina. Otro libro ya desde la parte histórica, el Códice Boxer, edición moderna de un manuscrito del siglo XVI, que la editorial Palabra de Clio presenta, junto con el doctor Luis Abraham Barandica. Y finalmente, bueno, igual la presentación de la revista de Estudios Superiores Asia-Pacífico, a cargo de la doctora Elena Romero, y que presenta también el doctor Luis Abraham Barandica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, bueno, pues los invitamos a que estén con nosotros, que sintonicen las redes ya antes referidas. Agradecemos también a nuestros panelistas, a nuestros amigos, nuestros compañeros que están aquí en la sala de Zoom por su presencia. Y pues bueno, simplemente pues ya avanzar en esta jornada que, como refirieron, pues tiene este objetivo noble de difundir parte de la obra. Insisto, no es una obra exhaustiva de presentación de todo lo que se ha publicado sobre Asia en México, pero es quizá representativa, y que esperemos que este esfuerzo de difusión pues se pueda enraizar y podamos tener muchas sesiones y jornadas en el futuro. Pues muchas gracias a todos. Permito clausurar la mesa, y pues que tengan todos y todas ustedes muy buenas tardes.